Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Alejandra Ramos López, estoy en grado séptimo con el profesor Edwin Ferney en Pensamiento Tecnológico y hoy mostraré mi exposición de todos los temas que investigué sobre la ley de Ohm. Empezaré con el primer tema ¿qué es la ley de Ohm? Es la interacción de corriente medida en amperios que pasa por un conductor. Básicamente, la ley de Ohm la necesitamos para muchas cosas, aunque no la notemos, ya que la mayoría de los artefactos eléctricos contienen esta simple ecuación, que es un circuito eléctrico relacionado para determinar la intensidad de la corriente, la diferencia potencial y la resistencia en un circuito eléctrico. Pero, ¿qué significado tiene la tensión, la corriente y la resistencia? ¿Y con qué símbolos se representan? Voltaje. El voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. La diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. La corriente. La corriente es la tasa con la que fluye la carga. Y por último, la resistencia. El trabajo de esta es resistir el flujo de carga. La tensión con la letra E, la corriente con la letra I y la resistencia con la letra R. Ahora, ¿cuál es la forma para calcular la intensidad de corriente eléctrica? Pero antes de pasar a ese tema, vamos a averiguar cuál es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula para calcular la intensidad de la corriente eléctrica? En una forma matemática, la ley establece que V igual IR, donde V es la diferencia de voltaje, I es la corriente en amperes y R es la resistencia expresada en ohmios. Significa que tensión igual corriente por resistencia o voltios igual amperios por ohmios o voltios igual a amperios por resistencia. La resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por lo tanto, para calcularla, la ley de Ohm es muy útil. En lugar de desconectar un circuito para medir la resistencia, un técnico puede determinar la R mediante la variación por sobre la ley de Ohm. Se puede probar algunos cálculos de ejemplo basados en un circuito simple de la serie, que incluye una fuente de voltaje y resistencia. Se conocen dos valores en cada ejemplo. Use la ley de Ohm para calcular el tercero. Ahora les hablaré de un ejemplo para que el tema quede más claro. Calcula la resistencia del filamento de una lámpara, sabiendo que si la sometemos a una tensión de 125 voltios, al medir la corriente con un amperímetro obtenemos una intensidad de 0,5 amperios. Bueno, ¿y para qué nos sirve la ley de Ohm? El uso que se le da a la ley de Ohm es para calcular en circuitos la corriente, la resistencia y la potencia. Esta ley es muy indicada para realizar cálculos de potencia. Bueno, ¿y para qué nos sirve esta ley en la vida cotidiana? Bueno, la energía se ha vuelto una necesidad básica para el humano y es fuente esencial en lo que hacemos día a día. La ley de Ohm juega un papel muy importante, ya que, aunque no se note, su aporte es lo que resuelve las pérdidas y los consumos en las instalaciones eléctricas que se encuentran en el hogar. Todos los electrodomésticos del hogar, como la plancha, el computador, el celular, la nevera, la lavadora, entre otros, hacen parte del aporte de la ley de Ohm, ya que el circuito de dichos artefactos contiene la intensidad de corriente, la diferencia de potencia y la resistencia eléctrica. Ahora la otra pregunta es, ¿quién planteó la ley de Ohm? La ley de Ohm es una ley que fue creada por el físico y matemático alemán George Ohm. Él afirma que la intensidad que aplicamos en una corriente es diferente a la potencial que se aplica en un conductor de corriente. La intensidad de la corriente que pasa por esta es proporcional. Esto lo explica el científico Ohm en su ley
llamada así por ser creada por dicho científico. Pasamos al siguiente y al último tema de mi exposición. A continuación les voy a mostrar una imagen que emplea un circuito en el que hay resistencia, intensidad y por último voltaje. Podemos ver en la imagen que el voltaje sería la fuerza con la que sale el agua por el grifo, la corriente sería la velocidad del agua al pasar por el interior de cada uno de los tubos y por último, la resistencia sería la oposición al paso del agua en la pieza de unión y por la diferencia de grosor entre los dos tubos. Hasta acá llegó mi exposición, me despido, que tengan una linda tarde. Hasta luego.